¿Qué tal? ¿Cómo está? Este es su programa Vínculo Ambiental. Le damos la más cordial bienvenida. Ahora vamos a comentar con usted acerca de las noticias más importantes, de los temas ambientales de los que usted debe saber para tomar las mejores decisiones. También tenemos una entrevista con nuestro compañero Fabián Carballo. Comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Katia Cid y me da muchísimo gusto poder acompañarlo esta semana en nuestro programa Vínculo Ambiental. Quiero darle las gracias a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, y a su rector, el maestro Fernando Gaza. También agradecer al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por todas las facilidades para promover y producir estos contenidos. Recuerde que si usted quiere ver este o episodios anteriores de su programa Vínculo Ambiental, lo puede hacer a través de las plataformas de Facebook y YouTube, donde nos encuentra como Radio UPG. Y también estamos en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Bueno, pues ahora en contexto lo invito a que pensemos un poco. Esta semana se celebró a mitad de semana el Día Mundial del Agua. Hay muchísimas cosas que usted y yo podemos reflexionar, concientizar acerca de este tema, pero lo más importante yo creo que pues es empezar en pequeño, ¿no? Hay una frase que dice que actúes en local, pero que pienses globalmente. Sabemos que en nuestra localidad, tal vez donde usted vive, donde usted está viendo este programa, esta transmisión, tal vez usted padezca de repente de agua y a veces yo veo que la gente como que se queja y empieza a hacer memes y empieza a hacer promover ideas de que no hay agua, el gobierno no nos da agua, nos la cobran pero no nos la dan. Y la verdad es que tal vez aquí lo que está pasando es que no somos conscientes de la dimensión del problema. Hay, y yo lo he visto, en estudios y en lugares donde gente especializada en el agua habla al respecto y hay especialistas que dicen que nos estamos acabando el agua y hay otros especialistas que dicen que no es que no las estemos acabando, sino que simplemente la distribución no es la adecuada. En cualquier caso, pues todos deberíamos de tener cierta distribución garantizada con el agua de lluvia. Pero ¿qué cree? Que debido al cambio climático, pues tenemos un grave problema con el agua porque en algunos lugares hay muchísima agua porque llueve demasiado y en otros lugares, como ahorita en nuestro país, pues tenemos una sequía bien intensa donde 28 de nuestros 32 estados están careciendo del vital líquido. Por esta razón, entonces, cuando nosotros tenemos agua, cuando nosotros estamos haciendo nuestras actividades, pues debemos de concientizar que faltan seguramente muchas cosas para poder aprovechar, reutilizar, proteger, cuidar el agua. Si usted en la casa sigue dejando que, por ejemplo, el agua de la lavadora se use solo para lavar ropa y no la reocupa para algo más, bueno, esa es una buena idea. Hemos comentado con usted que podemos hacer muchas cosas, apartar también el agua de la lavadora para utilizarla en el inodoro. Esa es otra cosa más que podemos hacer, igual que para poder lavar nuestras calles. Este tipo de acciones pueden permitir que vayamos disminuyendo los altísimos niveles de consumo y de desperdicio de agua. Pero también en muchos lugares, por ejemplo aquí en Ciudad de México, ya hay programas para poder establecer sistemas de captación de agua de lluvia donde el gobierno aporta capacitación, material y con un muy bajo costo podemos empezar a aprovechar el agua de la lluvia, pues ahora que llueva, ¿no? Entonces es muy importante estar conscientes de esa situación. Pero fíjese que si usted tiene la oportunidad de sembrar plantas en casa o tiene la oportunidad de cuidar un pedacito de jardín, es sumamente bueno también porque eso va a permitir mantener buenos niveles de humedad y también que el ambiente esté más fresco, lo que al final también va a favorecer que siga habiendo captación de agua. El tema del agua es un tema del que podemos hablar muchísimo y en diferentes niveles, pero lo que yo quiero invitarlo a platicar en esta ocasión y a pensar en esta ocasión es, ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué es lo que hace usted para no estar desperdiciando el agua? ¿Cuál es la manera como usted está aportando, ahorrando agua para que después pues no tengamos esta cuestión de que nos estamos quejando?
Recuerde que el agua que nosotros pagamos o el servicio predial que se paga, no pagamos el agua, lo que pagamos es el hecho de que llegue a nuestra casa a través de un tubo o varios tubos y que uno nada más abra las llaves. Nosotros no pagamos el agua porque el agua no puede tener un valor. Es una cosa tan valiosa que no puede dársele, no se le puede asignar una tarifa. Por lo tanto, lo que nosotros pagamos nada más es la tubería. Cuando nosotros nos queremos quejar con el gobierno y decir es que no hay agua, pues mire, hay muchas cuestiones importantes que debemos de pensar. Primero que nada, los sistemas hidráulicos de todas las ciudades pues se hicieron en un momento donde había menos personas y la tecnología era diferente. Por lo tanto, todos los cambios, tanto en la densidad de población como también en las tecnologías para hacernos llegar el agua, requieren inversión, inversión que muchas veces no se hace. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque el dinero se tiene que utilizar en temas que aparentemente nosotros no nos interesan, pero que son muchísimo, muchísimo más urgentes. ¿Qué puede ser más urgente que el agua? Pues la basura. Toda la basura que nosotros estamos generando cada día se tiene que gestionar. Hay que recolectarla, hay que transportarla, hay que hacer diferentes procesos, la que se puede, pues compostearla, la que se puede, llevarla a reciclar, la que se puede, aprovecharla para diferentes procesos de recuperación de energía y al final todavía se tiene que llevar a rellenos sanitarios. Eso consume todos los días millones y millones de pesos en nuestro país. Si se dejara de hacer eso, pues muy pronto todos estaríamos inundados de basura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, una propuesta sería que usted y yo tengamos la seguridad y la conciencia tranquila de que estamos haciendo la separación correcta de residuos. Por lo tanto, a la larga o a la no tan larga, estamos ayudando a que haya una menor inversión en la gestión de la basura, que es un enorme problema en todo el mundo. Si hay menos gasto en eso, se puede gastar más en otras cosas. Pero si nosotros seguimos con nuestra actitud, pues vamos a decir como que no queremos cambiar, como, no sé, a veces es rebelde con respecto a la basura, bueno, pues ahí estamos generando un gran gasto que podría utilizarse en otras cosas. Lo mismo sucede con otras actividades como tiene que ver, por ejemplo, con los temas de el pago de impuestos, los temas de educación, que nosotros no tenemos luego la actitud correcta y entonces eso genera que cosas vitales como lo del agua queden para después, porque pues al fin que te pueden mandar pipas, porque bueno, pues al fin que tú puedes quedarte 2, 3 días sin el servicio, bueno, pues es que al fin que todos tomamos agua embotellada, entonces ¿cuál es la urgencia? Nadie se muere si no llega el agua a la casa, porque al fin que todos tomamos agua embotellada. Todas estas ideas son las que han estado haciendo que le demos un lugar como segundo, tercer lugar al hecho de poder resolver nuestros temas de necesidad hídrica. Ahora, también sabemos que a nivel nacional nuestro país no debería de padecer agua porque tenemos 16 estados con zonas costeras y esos 16 estados con zonas costeras son alimentados por diversos cuerpos de agua que hay en el país. Por lo tanto, hay un problema en la manera como nosotros estamos usando y gestionando el agua. Tal vez usted y yo no podemos sentarnos con el gobierno a decirle qué es lo mejor que puede hacer, pero sí podemos sentarnos con nuestra familia para decirle qué es lo mejor que podemos hacer todos, para asegurarnos que no haya fugas, asegurarnos de recuperar agua de lluvia, asegurarnos de reaprovechar el agua de cuando lavamos frutas o verduras o cuando lavamos ropa, aprovechar, asegurarnos de que todos estemos conscientes que cada uno tiene un papel importante en el ahorro del agua. Y claro, también si podemos tal vez en nuestra injerencia, en nuestro trabajo, pues tal vez podamos hacer que los buenos hábitos con respecto al cuidado del agua puedan pasar a otros compañeros del trabajo o a otros vecinos de la comunidad. Pero además también recuerde que el cambio climático es el que está generando que haya grandes sequías en unos lugares y muchísima agua, muchísima lluvia en otros, lo que hace este desequilibrio. Por esta razón, cuando usted ayuda a minimizar las emisiones de CO2 al ambiente, también está favoreciendo que recuperemos agua. ¿Cómo? Bueno, pues si usted evita estar contaminando, transportándose de manera, digamos, con medios donde se producen gases de efecto invernadero y puede usted preferir
caminar, compartir vehículo, usar bicicleta, bueno, usted está ayudando a disminuir estas emisiones de gases que son las que producen el cambio climático. Al final, entonces, diríamos un poco que todos los caminos llegan al agua. Lo que nosotros hagamos ambientalmente hablando va a permitir que haya menos contaminación en los cuerpos de agua, que bajen los niveles de emisiones que están generando este horroroso cambio climático que nos tiene, como le digo, en algunos lugares con aguas torrenciales y en otros lugares pues tronándonos los dedos y esperando que llueva. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Actuar en local y pensar globalmente. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, Katia. Un gusto volver a coincidir contigo aquí en Vínculo Ambiental, finalmente después de unas vacaciones forzosas. Estamos aquí con mucho gusto y pues tenemos aquí a dos invitados que están haciendo un trabajo realmente importante para este planeta, aunque usted no lo crea o aunque todo el mundo lo diga. Es muy importante. Entonces, ellos son Héctor Rafael Panduro y mi amiguísimo Esteban Fuentes Estolano. Ellos son de Indumex Agroresiduos y pues bienvenidos ambos. Un placer. Buenas tardes. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Muy buenas tardes. Mucho gusto a tu audiencia, auditorio. Pues aquí, mire, les voy a tus órdenes, Fabián. Un placer coincidir, Esteban. Esteban, junto también con Héctor, desarrollan, pues básicamente se encargan de procesar lo que sale del modelo de agricultura industrial que se está trabajando ahora en el país, y particularmente en el norte, me parece. No sé si coinciden. Hay tres regiones principales, que es Sinaloa, Baja California y Jalisco. Pero en este momento estamos trabajando en el norte, correctamente, Baja California. Perfecto. Y entonces, hay un modelo, ahorita en este momento, un modelo de agricultura industrial que está basado fuertemente en una relación con, pues, ya sabemos, fertilizantes, plaguicida y plástico. El plástico para aislar, para trabajar de una forma más eficiente el cultivo y evitar plagas también, ¿no? Entonces, ¿nos pueden explicar brevemente cómo es este modelo, por favor? Cómo no, mira, Rafael trabaja la parte del proyecto ambiental, el proyecto Indumex. Entonces, perdón, Esteban, que te interrumpa, te me estás yendo de la pantalla. Pégate un poquito más hacia Esteban, para que no te pierda, por favor. Muchas gracias. Sí. Pues mira, Fabián, en realidad el tema de la agricultura industrial se conoce como agricultura protegida. Sí. Esto es que los esquemas de producción agrícola se han visto eficientados en cuanto al consumo de agua y reducción de usos de agroquímicos cuando utilizan los plásticos. El plástico bien utilizado pues es benéfico para el medio ambiente en el sentido que se ahorra agua, se ahorra agroquímicos y se ahorra mano de obra. ¿Por qué? Porque la planta está expuesta a menos variables derivadas del intemperismo, pues de los factores ambientales, pues como el clima. Entonces, al tener control de esos factores, se mejora la producción, se hace más eficiente y se obtiene mayor cantidad de producción. Efectivamente, el plástico vino a revolucionar la agricultura. Y esto fue muy bueno, dado que la creciente población del mundo ha demandado más alimentos. Y el tener este tipo de tecnologías en el campo ha permitido pues, proveer de alimentos a mayor cantidad de personas. Desafortunadamente, como tú bien lo señalas, si no se da un buen manejo al residual, al agroplástico, que es un residuo producto de la actividad agrícola, pues es donde empiezan los problemas, que son los problemas que nosotros estamos queriendo abordar a través de los esfuerzos que estamos realizando en nuestra empresa. Nuestra empresa principalmente se dedica a todo lo que tiene que ver con la gestión integral del residuo, específicamente de los plásticos, ya que nos hemos dado cuenta pues que hay diferentes residuales que tienen valor comercial, pero hay otros que no, por sus características propias, no tienen salida al mercado y requieren un fuerte esfuerzo, tanto tecnológico como económico, para poderlo tratar y poderlo dejar que deje de ser pues un problema ambiental, ¿verdad? Entonces, no sé si te respondí la pregunta o... Claro que sí. ¿Y nos puedes dar una idea de qué son los residuos que se pueden procesar? Ok,
Mire, nosotros en nuestra planta nos estamos enfocando específicamente a un plástico que se conoce como acolchado. Este plástico es un plástico de diferentes colores, pero es un polietileno de baja densidad que va en el surco. En el surco quiere decir sobre la tierra, y que en el cual donde se sustenta la planta, y la función de este plástico es, como tú bien señalaste hace un momento, por regular la temperatura de la planta para que tenga mejor calidad de desarrollo de la raíz, asimismo aislar lo que son las plagas y optimizar los riegos y la aplicación de los fertilizantes y los fertilizantes principalmente sea de mejor manera. Entonces, ese es el plástico que nosotros procesamos principalmente, pero dentro de los residuos agroplásticos existen otros tipos. Uno que se conoce como cintilla, que es un plástico que utilizan para aplicar riegos. Está otro plástico que se conoce como lona de invernadero, que es un plástico que se utiliza para cubrir las naves en las que están los plantíos o los macrotúneles en los que se hacen los cultivos. Y tenemos otros plásticos que son considerados estos plásticos que te comento son de polietileno de baja densidad. Hay polietileno de alta densidad y PET en los envases de agroquímicos. Y este tipo de plásticos también le está dando un manejo adecuado para evitar que se vayan a generar un problema ambiental al depositarse de manera adecuada. La principal función de nuestra empresa es que el productor agrícola tenga una alternativa viable, rentable y sustentable en materia ambiental del manejo de sus residuales. Y lo reforzamos con un sistema de trazabilidad, donde en todo momento el productor tiene conocimiento de lo que se le está dando a su residuo, desde que lo recibimos nosotros en nuestra planta o desde que vamos por él a su planta y hasta el destino final del mismo. Nosotros en la actualidad estamos procesando, como te dije al inicio, el acolchado principalmente, porque es el plástico que a nadie le interesa comercialmente, por la dificultad que implica el poderlo limpiar y darle un valor agregado. Afortunadamente, por los esfuerzos de la empresa, especialmente de Esteban, hemos logrado avanzar al punto que ese plástico que era un problema se ha vuelto como un área de oportunidad, porque nosotros estamos proveyendo empresas que están haciendo productos en base a economía circular en la ciudad de Guadalajara para hacer film con este residual, y nosotros ya aquí mismo en San Quintín le damos un valor agregado a hacer madera plástica y en un futuro no lejano producir pellets con este plástico. Excelente. Y algo importante, que nosotros en nuestros procesos de transformación no utilizamos agua para la limpieza del plástico. Se hace un proceso de limpieza a través de aire y fricción, lo que garantiza que el proceso de transformación del plástico a un nuevo producto sea lo menos impactante posible con el medio ambiente. Para que tenga una huella hídrica mínima, ¿no? Exacto. Excelente. Excelente. Ahora, para que nos ayudes a desarrollar también estos elementos, Héctor, ¿nos puedes decir, ustedes están haciendo un gran esfuerzo para reciclar esto? Sin embargo, hay algunos que, pues me imagino que no logran hacerlo, y entonces me preguntaría, ¿cuál es el impacto al medio ambiente y de la salud de todos estos residuos que no se logran procesar porque no hay tantas organizaciones como la suya que puedan encargarse de esos residuos, por favor? Perfecto, mira, te los voy a marcar, los impactos que tenemos al medio ambiente, los voy a marcar primero y después a la salud, y que están muy ligados porque está muy vinculado el medio ambiente con la calidad de vida y la salud de las personas. El tener un mal manejo de los residuales plásticos implica, en primer lugar, la alteración del ecosistema por la presencia de estos plásticos. En el ecosistema no existe el plástico de forma natural. Al incorporarse el plástico a los ecosistemas, estamos rompiendo el equilibrio ecológico, con repercusiones sobre la fauna, porque hay fauna, sobre todo los rumiantes, en el caso de las vacas, o en el caso aquí de la zona del Vizcaíno, que tenemos berrendos, pues los berrendos pueden verse afectados al ingerir estos plásticos que puedan estar en el ambiente, porque se dispersan. Como es un plástico sumamente liviano, el aire los puede dispersar muy fácilmente. Por otro lado, está el tema de que se hacen centros o depósitos clandestinos, donde llegan algunos productores que no tienen vinculación o responsabilidad ambiental y los depositan de manera clandestina en sitios no autorizados y acumulan el material, y para que se degrade el plástico, pues tiene que pasar pues mucho tiempo que no se... Exacto.
algo similar a esa cantidad de tiempo, y con la problemática que se van degradando los plásticos y se van haciendo moléculas de plástico que se van al aire. Y entonces eso se dispersa con mayor dificultad, aparte de que eso el acumulamiento de material en un punto fijo, a la hora de degradarse por la acción del sol, pues se atomiza el problema y se dispersa por el aire, por todos lados. Eso en cuanto al tema de disposición, pero otro problema que tiene el manejo inadecuado de los plásticos es que en algunos casos lo incendian o lo queman, intencionalmente o accidentalmente. Y esto provoca principalmente gases de efecto invernadero y además lo que se conoce como dioxinas y furanos, que son elementos cancerígenos, porque se hace una quema incompleta, y esta quema incompleta lo que produce es la producción de esas sustancias que se conocen en el medio como dioxinas y furanos, que son bioacumulables, que son sustancias que no ves, se acumulan en tu célula y a largo plazo del tiempo pues, se va acumulando de forma lenta y silenciosa hasta que brota una enfermedad por ese tipo de sustancias. Son para aquellas personas que están expuestas muy constantemente a este tipo de emisiones. Entonces, esa es la quema. Y aunado a ello que muchas de las actividades productivas agrícolas se hacen cercanas a los mares. Entonces, muchas veces estos plásticos llegan irremediablemente a los mares, con repercusiones negativas sobre la fauna marina y los ecosistemas. Esto, pues, es un problema que consideramos nosotros que es sumamente relevante de atender, pues, porque si bien es cierto, la agricultura protegida trajo muchos beneficios, el no tener una vinculación con los residuos que están generando está provocando un verdadero problema ambiental que todavía no tenemos cuantificado, pero que sí se está dando y se están percibiendo ya las dificultades en los ecosistemas. Otro de los problemas que se produce al tener un mal manejo de los residuales es que se están desperdiciando materias primas vírgenes, porque el plástico puede ser reutilizado N cantidad de veces, siempre y cuando sean recolectados en el origen y llevados a los centros donde se pueden transformar. Si no se da este proceso, pues se está desperdiciando materia prima, porque se tiene que volver a hacer materias primas vírgenes para generar productos, y cosas que no tenían que hacer porque el plástico tiene esa posibilidad beneficiosa de poderse reciclar cantidad de veces sea posible y necesario. Y, por ejemplo, pues es unas cosas que estamos haciendo nosotros aquí en la planta, que te vamos a mostrar en un momento. Pues muy bien, entonces, muchas gracias, Héctor, por esta perspectiva, como comentaba. Y Esteban, ¿nos puedes dar una idea de qué soluciones existen actualmente para procesar esos residuos y simultáneamente la ley qué hace al respecto? Pero bueno, primero si gustas con las soluciones técnicas, que es lo directamente tuyo. Sí, buenas tardes, Fabián, y digo, tu gente, tu auditorio. Las soluciones, la cuestión legal, técnica, lo que hay en la ley, ahorita lo vamos a votar aquí con Rafa un poco, pero la cuestión técnica, pues la que manejamos nosotros, ¿no? En el área que yo estoy. Pues fíjate que ha habido muchos esfuerzos de procesar este tipo de agroplástico, que es muy difícil, puesto que tiene mucha merma. La merma significa ramas, lodo, piedras, a veces alambre y mucha agua, ¿no? Entonces, 10 kilos de este agroplástico, cuando llegan a una fábrica, estás hablando que en realidad llegan 3,5 kilos de plástico y 6,5 kilos a veces de tierra. Entonces, normalmente está fuera de mercado porque transportarlo y lavarlo o prepararlo es inviable, y estamos hablando de que hasta tapan, ha habido casos en empresas muy conocidas en este país que se dedican al reciclaje de plástico en el cinturón industrial de este país, de Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, Lerma, todo eso, que han llevado este plástico agrícola a las grandes fábricas de este país y no lo quieren. ¿Por qué razón? Porque ha habido demandas porque han tapado alcantarillas públicas de un fraccionamiento, por tanto lodo, ¿no? En otros casos que yo he visto, aquí en Baja California, hay gente que se ha aventurado en este tema, y como a lo mejor tienen más holgado el tema de inspección y están un poquito más afuera, pero tampoco no les funciona, porque las tinas de lavado, que son el tren de lavado, donde lo meten, pues se llenan de lodos, pues. Entonces sale lo mismo, es muy costoso esto. Entonces el industrial le cuesta trabajo
procesar este plástico. Sin embargo, técnicamente es viable procesarlo, pero económicamente es inviable, y puesto que la industria persigue el fin monetario, pues, me explico, o sea, la razón de ser de una fábrica, de un negocio, es la utilidad económica. Pues es como que no se le da a esta materia prima encontrar ese camino. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay fábricas, hay pocas fábricas. Tengo entendido que en el mundo, fábricas grandes, mega fábricas que procesan son, si acaso, 3. Había 4 hace unos años, pero ya cerró una, así que a lo mejor hay 3, a lo mejor hay más, pero más menos. Ni te alcanza el dedo a la mano para contar las grandes fábricas. En cuanto a pequeños esfuerzos sí ha habido, pero normalmente desisten por el tema económico. Hay una frase que a mí me motivó y a nosotros, nuestro equipo, quiero darle también crédito aquí a este señor Javier Pérez, nuestro socio, a José Montes, un gran técnico que ha hecho milagros con las máquinas viejas que de repente empezamos a utilizar. Muchos recicladores, a lo mejor al rato Rafa me ayuda a desarrollar el tema qué es un reciclador, ¿no? Muchos recicladores han desistido en este esfuerzo y por la razón económica. Hubo un reciclador que a mí me motivó mucho, bueno, varios, ¿no? Uno que me dice, oye, Esteban, si te metes al acolchado, pues no te metas porque te vas a ir a la ruina económica. Entonces dices, órale, ¿por qué? Dice, nada más te digo, yo tengo mucha experiencia en el tren, no te vayas a meter. Otro reciclador allá del centro de la República, del Estado de México, me dijo, oye, no le entres, porque dice, acuérdate que sin economía no hay ecología. Entonces dices, o sea que le vamos a dar traste a la ecología si no nos deja lana, pues. Entonces, pues muchos como muy, tenían razón hasta cierto punto, porque nos salieron varias canas, yo tenía como 2, ahorita tengo como unas 50. Entonces sí tenían razón, o sea, no hay economía, y es muy difícil hacer ecología si no hay economía. Entonces, sin embargo, yo estando allá en la Baja Sur, por allá por los desiertos del Vizcaíno y demás, fue donde dices, entras al desierto y te toca ver esos acolchados dentro de esos hermosos saguaros, no sé cómo le llaman, Rafa, ¿cómo se llaman estos? Saguaros o órganos. Sí, los cactus, ¿no? O sea, sí. que majestuosos, monumentales, de unos 5 metros. Era la bufanda aquí del acolchado puesta, ¿no? Entonces dices, no puede ser posible esto. Pues. Son áreas naturales protegidas con llenas de plástico. Entonces dices, en sí, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces nosotros, los que andamos en medio del reciclaje, pues ya sí, ok, la cinta agrícola la compras y la vendes, es un comercio, es un reciclaje que sí da algo de economía. El invernadero te da algo de economía. El suavitel, o sea, el lechero, el galón, todos esos plásticos que te dejan, compras a uno y vendes a 2, pues ya te quedó algo en el medio, ¿no? Pero ¿qué pasa con que ni regalado? Porque si te lo regalan, le vas a perder si lo quieres procesar. 5, 6, 10 pesos le vas a perder. Entonces, es una aventura muy difícil a la que entramos y hemos encontrado la manera, como lo mencionó Rafael hace rato, de empezar este procesamiento de quitarle merma en seco antes de meter a lavar en agua. Entonces nosotros ya no lavamos en agua. Entonces empezamos a buscarle años. Digo, Javier increíblemente gran esfuerzo hizo, años innovando, agarrando máquinas viejas, haciendo las nuevas, afinando cuchillas, que navajas gavilanes. Un desastre de ingeniería mexicana con la ingeniería de patente mezclada, y logramos hacer máquinas de bajo costo económico que no importa con la abrasividad de la tierra que se desgasten, pero alcanzamos a volverlas a comprar. Entonces ahorita no estamos ganando ni perdiendo, estamos en un 0, pero ya hemos logrado hacer productos finales con el acolchado y parece que le podemos dar la vuelta. No, como te digo, no vamos a ganar dinero en realidad, pero vamos a resolver un tema y va a ser sustentable económicamente. Entonces hay muchas soluciones para el acolchado, porque no deja de ser un polígono de baja densidad como cualquier otro, que si lo logramos lavar en seco y hacerlo una materia prima útil a la industria, puede ser el pellet de baja densidad como si fuera cualquier otro. Entonces ya entra cualquier industria a transformarse en un producto final, el que quieras, desde films hasta madera plástica. Y entonces, claro, la materia prima esa no va a ganar más que 1 centavo, pero ya vas a salvar. Esto es como salvar 1 kilo de plástico del desierto, del mar, de la cañada, de dioxinas, de lo que hablaba Rafael. Entonces,
Es lo que nos dedicamos realmente a esa parte, ¿no? A salvar o jalar acolchado de las agrícolas para tratar de darle un destino final adecuado. Y aquí te traigo un barrote, o sea, este es un 4x4 de acolchado 100%, no tiene ni alta. ¿Qué es un 4x4? 4 pulgadas por 4 pulgadas. Este es un Ah. barrote de plástico acolchado. Es como si fuera un riel de Un tren. riel de tren le llaman Un durmiente. un durmiente. Bueno, un durmiente es mucho más grande, pero sí es para hacer un cerco, por ejemplo, levantar un campo agrícola, postes, ¿no? De madera, ya ves que unos usan y luego le tiran el alambre de púas. Entonces, Sí. es un barrote, o como tú lo llamas, puede ser un pedazo durmiente. El durmiente de tren es por el modo más grande, pero es un 4x4. Un 4x4 para por acercar, 8 por ejemplo. Para acercar. Te puedo hacer de 10 pies de largo, lo podemos hacer en 1000 cosas. Podemos hacer tablilla de 2 pulgadas de 2.5 por 2, tipo tutores, etcétera, etcétera. Es decir, hay una segunda vida para este plástico en lugar de que esté contaminado. Entonces, nosotros ya se la dimos y hemos sacrificado muchísimo, pero ahí le vamos básicamente poco a poquito. Y sí ha habido quien en el camino nos echa una mano, porque nosotros pues dinero no tenemos, pero 90%, diría mi vecino, dice 90% actitud, 10% dinero y conocimiento. Y es con actitud y con voluntad con lo que hemos hecho esto. Y con muchos excelente. Entonces ya tenemos parte de estos resultados, y por lo que me has comentado desde hace mucho tiempo, Esteban, es un trabajo que se hace con mucho esfuerzo, que no es una ganancia así impresionante, que es apenas lo mínimo para salir un poquito arriba para los sueldos, los gastos, ¿no? Ni siquiera sale eso, Fabián, ahorita, pero ya lo logramos, o sea, ya lo vamos a lograr. Estamos en un punto, la materia prima ahorita hace rato hicimos un costeo con Rafael, y la materia prima esta tiene un precio ahorita en el mercado que te la jalan cualquier industria. Ahorita vendemos, si ponemos las máquinas y duplicamos nuestro esfuerzo en muchos lugares, nos va a costar 6.6 cada kilo transformarlo en una materia prima útil para la industria mexicana y del mundo. 6.6, y el costo de esa materia del mercado es 6, es decir, perdemos 0.6 centavos, pero estamos trabajando en eso. Yo creo que en 15 días lo vamos a lograr en un sistema de proceso continuo en nuestras máquinas para tumbar el 6, y vamos a andar en 5.50, y es decir, no es nada la utilidad, 50 centavos, pero ya estamos ahí. Antes era menos 20 pesos por kilo, menos 10 pesos por kilo, menos, o sea, ahorita estamos en el punto equilibrio cero, pero yo estoy seguro que ahora, aumentando nuestra inteligencia de ingeniería, José Montes, Chacón, Javier, Rafael, todos los que nos metamos en los fierros, ese 6 va a bajar a 4, y entonces y ese producto, materia prima, se va, si el mercado entiende que es un producto con causa, y le entra el corazón a esa materia prima, entonces en el mercado la vamos a poder vender en 8. Entonces bajamos por un lado y subimos otro, entonces tenemos 4 diferencias. Entonces ya es un proyecto que puede cuando menos ser sustentable por largo tiempo, y ya es un proyecto que, para el que decía que sin economía no hay ecología, le decimos: ya tienes tu economía para que hagas ecología. Y es decir, ya podemos vender un proyecto llave en mano para alguien, aunque no le ganemos, pero tampoco le perdamos, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que el corazón de este proyecto es realmente querer hacer algo por el medio ambiente, y se extiende sin más, como dicen, a la salud humana, y tiene muchas bondades, ¿no? Entonces, había que romper paradigmas y ser un poco aferrados para poder llegar a donde 10 años después, porque esto lo empezamos hace 10 años, apenas estamos, imagínate, 10 años, entre comillas, perdiendo. Más bien innovando, Esteban, luchando contra corriente como de esos salmones para poder llegar y apoyar el medio ambiente con tus propios recursos. Así es. Los de tus amigos que nos comentas, ¿no? También. Así es. Si estos amigos no se hacen, correcto. Ya nos diste una idea, perdón, de este asunto, de tus perspectivas relacionadas con precios, pero además de todo lo que conlleva esta empresa, este proyecto, ¿qué perspectivas a corto y mediano plazo tienen además en otros ámbitos? Sí. O algo más que quieran comentar, por favor. Sí, te paso a Rafael para que abarque este tema. Excelente. Voy a mover un poquito la cámara porque se me acaba la batería, disculpe. Perfecto. Fabián, quería comentar la parte normativa.
La parte normativa, de acuerdo a la legislación vigente en materia ambiental en nuestro país, el generador, ese no es el que te pasé ahorita. Perdón, el generador tiene la obligación de dar un manejo integral a sus residuales conforme a las normas ambientales que aplican en México. Y de esta manera hay cierto articulado en la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado nacional y en las normatividades locales de los estados, donde el que genera el residuo es el obligatorio, el que tiene la obligación de que el residuo llegue a un sitio final autorizado, pues. Y en el Inter hay gente como nosotros que se dedican al transporte, reciclaje y valorización de este tipo de productos o residuos. Entonces, al momento en que nosotros nos involucramos, hacemos en coordinación con los empresarios el cumplimiento de esta parte normativa que va más que nada en el sentido de proteger el medio ambiente. Pues, si se logra esto de cumplimiento de la ley, pues estamos nosotros contribuyendo al tema de la protección de los recursos naturales, pues, que es una parte normativa, que es lo que preguntaste hace un momento. Y la pregunta específica que hiciste ahorita, que qué es lo que se viene, pues, en el tema de los agroplásticos a futuro, es que con un poco más de inversión, estas valorizaciones no se tengan que ir al centro del país o al occidente del país, sino que se hagan en el lugar, con lo que se estaría abatiendo costos de transporte y generando empleos en los puntos donde está generándose el residual. Esto es, que si nosotros en la planta que tenemos aquí en el municipio de San Quintín le invertimos recursos económicos para tener tecnología que permita en este lugar generar el pellet o generar otros productos, pues el valor del costo de producción se disminuye, y también de esta manera nosotros estamos contribuyendo a generar empleos y que los impactos porque el transporte también tiene un impacto. Nosotros trasladamos el material desde San Quintín hasta el centro del país y viaja más de 2.000 kilómetros. Y es el consumo de combustible, el traslado del material, porque aquí no hay infraestructura que le dé tratamiento a este tipo de residuos. Entonces, al generarse las tecnologías aquí, pues es lo que sigue. Lo que sigue es generar centros de valorización puntuales en los grandes valles donde hay agricultura protegida, en el caso de Sinaloa, Sonora, Jalisco y aquí mismo en la Baja California, para evitar los traslados de un lado a otro. Y ya lo que se traslada, que sean materias primas o productos finales terminados. Eso es lo que yo desde mi punto de vista creo que sigue, no sé, Esteban. Sí. Esteban, antes de que comentes, hay algo que no hemos mencionado y me gustaría que lo comentaras, por favor, es de qué tamaño es el mercado, digamos, desde el punto de vista de los residuos que se están liberando al suelo, digamos. Porque yo recuerdo que me has dado números que son grandes. Ahí te va. Nada más en Baja California, norte, según la estadística, estamos arrojando, vamos a suponer en la baja, 6 millones de kilogramos. 6 millones. Y nada más nosotros procesamos, y nuestra capacidad instalada es 1 millón de kilos. Es decir, hay 5 millones nada más en estos estados que no sabemos en dónde o qué está pasando con ellos, para no decir como información extra, ¿no? Entonces, pues sí está difícil, o sea, es un panorama muy duro, o sea, y estamos hablando de, si lo pones en fila de a 7 toneladas, que le metes una caja seca a granel, estamos hablando de una filita de 2 kilómetros de largo. Bueno. Pues muy bien, nuestros compañeros tuvieron un pequeño problema técnico, pero están aquí de vuelta y nos quieren ayudar a concluir este elemento para darnos una idea de qué tamaño es este problema, digamos, y esta posible solución que pueden abordar. Adelante. Sí, te comentaba, Fabián, ¿de qué tamaño es? Pues es bastante grandecito. Estamos hablando de 6 millones de kilos de plástico aquí en la Baja, agrícola de ese tipo nada más. Y solamente, según lo que yo he escuchado ahorita en este momento, creo que somos la única esfuerzo que está realizando por procesar, hacer esto. Hay otro por ahí, otros intentos, pero ahorita no tengo el dato exacto si hay otro intento. Entonces,
estamos hablando de que nos están sobrando 5 millones de kilos por ahí, que no sabemos qué pasa con ellos, nada más aquí en estos estados. Para que te des una idea, 6 millones de kilogramos de este plástico, si tú a una caja de seca o un termoquín le metes y la llenas, se lleva 7 a mano o con una retroexcavadora jaula, le metes 7 toneladas. Entonces, son un total de 6 millones, estamos hablando aquí que ocupamos aproximadamente una fila de 21 kilómetros de trailers, de 25 cajas de 48 pies a 25 el Kenworth o el Freightliner. Estamos hablando de 21 kilómetros la fila cada año que dices a dónde voy, ¿no? Entonces, ¿dónde terminan? Nada más aquí, pues por ahí terminan guardaditos, almacenados, no sé qué pasa. Entonces, Baja California es la tercera potencia agrícola del país. Así que multiplica el problema por algunas veces más y estás hablando que quizás estamos hablando de un tramo de 100 kilómetros, 200 kilómetros, nada más en este país, de plástico, de puros camiones. Así que cada quien en su estado, en donde usted saque la distancia del tamaño de la contaminación de estos plásticos que ocupan y les surge una solución. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por hacer algo y ojalá, sin ganar dinero, pero ojalá y este esfuerzo alguien lo vea y lo pueda replicar en otros lados. Hay tecnología, técnicamente es viable y económicamente tenemos que lograr esta viabilidad económica para que más gente que normalmente la mecánica lineal del pensamiento y como lo vemos cíclica es sin ecología no hay economía, pero sí va a haber economía para que haya ecología. Tenemos que lograr eso, para que sí entre en el tren normal de la industria mexicana y mundial, ¿no? Si me permites, Fabián, el tema de la economía lineal que comenta Esteban es el esquema de negocio, pues, pero está muy de boga y es muy necesario para el planeta los esquemas de economía circular, que es el esquema en el que estamos nosotros. Somos un pequeño eslabón de los procesos de economía circular, donde el generador del plástico está volviendo a sus actividades productivas su mismo residual. Y esto es que si a alguien le pudiera interesar un barrote o un extrusor o algo, lo podemos hacer con sus propios plásticos. Y esto es contribuir desde una pequeña porción de la economía circular a que ese residual se vuelva nuevamente en un producto, y un producto de larga duración. Y aparte que este tipo de productos contribuya a que no se deforesten, porque este sustituye a la madera que viene de los árboles. Y al producirse este tipo de estos materiales, perdón, estamos nosotros contribuyendo a que no se derriben arbolados. Eso también es una parte muy importante del proceso que estamos llevando nosotros. Es un ganar-ganar, porque aquí gana el medio ambiente, gana el productor agrícola, y nosotros como la parte facilitada del proceso también tenemos un beneficio. Excelente. Les agradezco muchísimo su participación en su espacio que es Vínculo Ambiental. Y en particular, de verdad, de todo corazón, ya se lo he comentado muchas veces a Esteban y se los vuelvo a comentar aquí a ambos. La verdad es de que un gusto conocerlos y saber que están haciendo eso, porque, pues, como ustedes ya comentaron, no es fácil que la gente, si no tiene todas las de ganar, invierta, dedique esfuerzos, y ustedes lo están haciendo. Y por lo mismo, mínimo, deberían de ser aspirantes al mérito ambiental, entre otros muchos apoyos que requieren ustedes. Ya platicaremos posteriormente para ver esa situación, pero de verdad, muchas gracias por haber estado el día de aquí hoy. No sé si quieren despedirse con algo brevemente o ya, hasta aquí terminamos. Díganme. Pues a mí sí me gustaría pues alentar a los productores agrícolas a que tomen un poquito de responsabilidad ambiental y que hay posibilidades de darle un manejo adecuado a los residuales y que podemos cambiar un poquito, contribuir un poquito al manejo adecuado de los residuos. Que apoyen este tipo de proyectos, ¿no? Que apoyen este tipo de proyectos, más que nada. Lo digo porque ha sido un sacrificio, para que entrar en lágrimas, mejor sonreímos, ¿no? Que estén muy bien. Mucho gusto, gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, un placer coincidir con ustedes. Gracias. Un abrazo y nos veremos en la próxima. Gracias. Claro que sí, gracias. Hasta luego.
Pues estamos ahora en su sección, por si no lo sabe, ya sabe usted que aquí tratamos de revisar un poco acerca de estas noticias importantes sobre temas ambientales que nos permitan reflexionar y tomar mejores decisiones. Y bueno, pues esta nota que está publicada por el diario El Sol de México habla de que ambientalistas denuncian tala de árboles en Playa del Carmen por el nuevo trazo del Tren Maya. Bueno, yo creo que el Tren Maya ahora, esta semana y las semanas anteriores y las que van a venir, claro, se va a convertir en la fuente de todos los males, ¿no? O sea, todo lo que malo que a usted se le ocurre en el mundo, o sea, el infierno va a desatarlo el Tren Maya. Todo es el Tren Maya. ¿Y qué cree? Que no es falso? El problema aquí es cuando tienes una buena idea, que poco a poco se va convirtiendo en un desastre, porque no se trata de tener buenas ideas, sino se trata de ir cuidando cómo las vamos llevando. Entonces, pues desafortunadamente, aunque se oiga complicado y se oiga triste o se oiga escandaloso, la realidad es que el Tren Maya es eso, ¿no? Una muy buena idea que se está convirtiendo en un desastre ecológico y que está generando una cantidad de problemas que, bueno, lo primero que tendríamos que pensar es, ¿hay una buena razón por la que allí, en toda esta zona, en todo el trazo, no había transportes? Hay una buena razón por la que no se había hecho nada. Y la buena razón, pues, era para cuidar esa zona. Yo sé que hay necesidades turísticas, necesidades económicas, necesidades de transporte, de distribución de bienes y servicios, pero ¿qué cree? Que todo eso estaba resuelto. ¿Por qué? Porque ya funcionaba. Usted puede decir, bueno, había carencias en todos lados, ¿no? O sea, aquí mismo en la Ciudad de México, pues hay muchas áreas que no están bien comunicadas. Pero ¿por qué no se hacen grandes obras? Bueno, ¿por qué? Porque se puede afectar al medio ambiente en general, es decir, a las especies, a las fuentes de agua, a todos y cada uno de los ecosistemas y de todos los ciclos naturales que ya con muchos trabajos están subsistiendo a todo lo que está pasando en el mundo. Y entonces, por eso, pues, hay muchas áreas en donde no se construyen ni transportes, ni viviendas, ni nada. O sea, tratamos de que no se urbanice. Con esta idea de comunicar de forma mucho mayor el sureste mexicano con el resto del país a través del fabulosísimo Tren Maya, pues la idea originalmente, como le digo, pues es una buena idea, pero hay muchísimas ideas que pueden ser muy buenas, pero a la hora de desarrollarlas, verdaderamente dices, esto no es viable. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que ahora sí que la realidad es que no conocíamos toda la zona. Que todo el tiempo, tanto los especialistas ambientalistas como la gente que vive en la zona, como los pueblos indígenas y por supuesto el gobierno, nunca hemos tenido una visión completa de la joya, del tesoro, de la maravilla que es esta zona. Y como no hemos tenido una visión completa, poco a poco creímos que se podían hacer estrategias de mitigación y creímos, sobre todo el gobierno que es el que invirtió, ¿no? Y creímos que se podía ayudar y creímos y entonces van saliendo una a una un montón de cosas que están mal en este proyecto. ¿Qué sería muy bueno? Pues detenerlo y dar tiempo a hacer las cosas con calma. Pero al parecer, si el proyecto no sale en este sexenio, no va a suceder, porque hay una prisa desesperada por hacer. Mire, esta nota habla precisamente, dice, en el mensaje se piden que se detenga la obra y que se realicen todos los estudios pertinentes y se tenga respeto por la vida de la naturaleza. La organización ambientalista de Quintana Roo, Mosellas Cuctal, denunció a través de una publicación la tala excesiva de árboles en la selva de Playa del Carmen para abrir paso a la construcción del Tren Maya. Estamos muy tristes por el pisoteo de nuestra tierra, por la violación a los derechos de la flora y fauna, así como a la humanidad. En el mensaje piden que se detenga la obra y que se realicen todos los estudios. Esta organización asegura que no se realizaron programas de reubicación de árboles y fauna silvestre, ni se hizo un reconocimiento de árboles en peligro de extinción, además de que no se cuenta con un permiso para realizar estas acciones que están destruyendo gran parte de la selva virgen. Por otro lado,
Padilla Borja Raúl, naturista dedicado a la fauna silvestre, también lamenta y reprueba la destrucción de una selva que se encuentra en excelente estado de conservación y que cuenta todavía con todos sus elementos vivos y completos, desde especies como las micorrizas y animales como el jaguar. Con la nueva ruta trazada, se estima que en 120 kilómetros habrá una pérdida de 8,736 árboles que se derribarán para el paso del Tren Maya. Además de la pérdida de servicios ambientales, fragmentación, defaunación, aislamiento reproductivo, afectaciones a patrimonio arqueológico y paleontológico único en el mundo y, por supuesto, también al hermoso mundo subterráneo. Cabe destacar que anteriormente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que para la construcción del tren sería necesario talar muchos árboles y ya que existen vías férreas que no sería necesario talar muchos árboles, ya que existen vías férreas construidas, las cuales iban a ser utilizadas. Sin embargo, durante el proceso se anunció un cambio de ruta. El imprevisto ocurrido en el tramo Cancún-Playa del Carmen dejó como saldo 20,000 árboles talados y 478 millones de pesos invertidos que se perdieron, es lo que le estoy diciendo. Es una buena idea que está muy mal planeada y peor ejecutada. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues todas las voces que se están levantando en todos los ámbitos de nuestro país para detener este avance de la construcción del Tren Maya deberían de ser escuchadas en lugar de ser descalificadas, no con el hecho de decir, vamos a olvidarnos de la idea, no, simplemente se vale corregir, regresar, revisar y corregir. Ahora, el tema es que hay mucha prisa, ¿no? O sea, por alguna extraordinaria razón que yo desconozco, hasta antes de 2018 a nadie le urgía que hubiera un Tren Maya, pero ahora es una emergencia y hay que hacerlo porque hay que hacerlo y tiene que quedar porque tiene que quedar. Y ese es el error. El error es que estamos aplicando una buena idea de una forma muy incorrecta. Y yo espero, pues, que todas las voces que se han levantado sean escuchadas. Tal vez a algunos de nosotros puedan decirnos también pseudoambientalistas y puedan querer que con eso ya no se ha escuchado nuestro trabajo, pero pues son años y años de dedicarnos al asunto y de saber lo que estamos diciendo. Es muy importante entonces tratar de seguir haciendo conciencia en los tomadores de decisiones, porque este asunto del Tren Maya, créame que no nos conviene. Ahora vamos a ver otra nota. Esta nota es una nota que está publicada también por El Sol de México y habla justamente acerca de si podemos tener un mundo sin plásticos. Usted sabe que pues es un tema sumamente delicado. Yo de plano le diría que no podemos tener un mundo sin plásticos, porque como una vez escuché decir a un dirigente plastiquero de nuestro país, ¿el plástico mata? No. ¿El plástico hace daño? Sí. ¿Alguien tiene un nuevo material? ¿A alguien ya se le ocurrió un material mejor? Entonces, como ellos que son los plastiqueros y comen de esto, no han invertido en buscar nuevos materiales, pues todos seguimos en las mismas. Y la realidad es que necesitamos el plástico para muchas actividades, sobre todo en temas de salud. Pero el problema es que nosotros hemos abusado, como lo hemos comentado en otras ocasiones, del uso de los plásticos en cosas que ya ni siquiera tienen sentido, ¿no? Entonces, aquí la nota pues habla precisamente de esta pregunta. ¿Usted cree que podríamos llegar a tener un mundo sin plásticos? Dice, se debe poner ya un freno a la forma en la que se tiran los residuos plásticos y pensar en las generaciones futuras y no destruir los ecosistemas que hoy no cuidamos. No podemos garantizar un mundo sin residuos, pero sí un mundo que dispone adecuadamente de ellos. Y esto también me lleva a que recordemos otra cuestión importante, y se lo digo una vez más. En la naturaleza no hay un lugar para los residuos. O sea, usted puede pensar en cualquier ecosistema, en cualquier parte del mundo, y no hay un lugar donde digan, bueno, en la selva, en esta parte, ahí están guardados los residuos de este ecosistema. En realidad no existen. No hay lugares donde la basura, digas tú, este es el lugar correcto, aquí está bien que se quede. La basura es un invento de nosotros en esta disociación, en esta separación que hemos tenido con el ambiente natural
y esta creación de ambiente artificial que hemos desarrollado, donde la generación de residuos, pues es uno de los grandes males. Como no hay dónde poner los residuos, bueno, pues nuestra única esperanza es, lo primero, reducir la producción de residuos, y luego lo segundo, como dice esta nota, pues gestionarlos adecuadamente. La nota es de Alexandra Senses y dice que en los últimos años uno de los temas que ha atraído los reflectores de la agenda ambiental internacional es el de la contaminación por residuos. Y aunque pareciera ser solo el resultado de una actividad económica no bien regulada, es también la consecuencia de malas prácticas de productores y consumidores, lo que nos hace a todos corresponsables en la solución. No podemos pensar en un mundo sin residuos porque por naturaleza el consumo humano se genera, pero sí podemos lograr un mundo con residuos controlados y bien manejados. Los plásticos de un solo uso son una gran amenaza y lamentablemente los encontramos en muchos de los productos que consumimos a diario. Si hiciéramos un zoom para enfocar un producto específico y, por ejemplo, pensáramos en las botellas para beber líquidos, encontraríamos que son miles de millones las que se utilizan diariamente. Si bien una forma de manejarlas adecuadamente antes de que se conviertan en basura es su disposición final adecuada para que se puedan reciclar, hay otra realidad: la falta de infraestructura de acopio adecuada. Aunque esta medida es parte de la solución al problema, hay una pregunta que nos debemos plantear. ¿Es responsabilidad del productor o es, después de haber salido del anaquel, responsabilidad de los consumidores? La respuesta más fácil es hablar de una responsabilidad compartida. Sin embargo, el consumidor no puede asumir los costos de instalar la infraestructura para la disposición final y posterior reciclaje de dichos residuos. Este tema tiene relación también con la justicia climática, porque un gran porcentaje de las botellas de plástico terminan en los vertederos y en los fondos marinos, afectando negativamente los ecosistemas y la biodiversidad del océano. Si los mares están siendo los nuevos centros de resiliencia para la vulnerabilidad climática, debemos protegerlos y garantizar su supervivencia por el bien de la humanidad. El mar es el sistema de soporte que hace posible la vida en la Tierra. Los residuos sólidos deben dejar de ser una amenaza permanente en estos ecosistemas. La solución a este problema no debe enmarcarse en el greenwashing, es decir, vender una idea de una empresa responsable del medio ambiente sin que esto sea real. Los productores están obligados a asumir una solución más seria y contemplar desde el inicio de la fase de producción un porcentaje de las ganancias para destinarlos a solucionar el problema de origen e ir orientando las decisiones de política para revertir y evitar que los plásticos sigan siendo una fuente de contaminación de los ecosistemas terrestres y marinos. Aquí nosotros entonces podemos ya definir que hay varias ideas importantes en las que nos podemos centrar. Esta nota habla acerca del PET, pero usted sabe que hay muchos más materiales que no se pueden reciclar. El PET es un mínimo de todos los materiales plásticos que se están produciendo. Y la realidad es que los plásticos, como lo hemos comentado en otras ocasiones, con el paso del tiempo no se biodegradan, sino se fragmentan en pequeñas partes, porciones de plástico menores a 5 milímetros y reciben el nombre de microplásticos. Al ser tan pequeñas, no puede evitarse su dispersión en toda clase de ambientes, lo cual ha demostrado que nosotros ahorita tomamos, comemos y respiramos microplásticos prácticamente todos los días. Por esta razón, cada vez que nosotros podamos hacer a un lado y decidir no usar algo de plástico y tomar otro material, estamos haciendo algo sumamente valioso para nuestra salud, porque lógicamente si la prenda o lo que yo tengo, mis artículos están cerca de mí y esos son los que se microfragmentan, pues la primera persona que los consume soy yo. Necesitamos entonces poner mucha atención acerca de cuáles son las decisiones de consumo, de compra, de adquirir ciertos hábitos correctos que permitan que nos vayamos alejando más y más de este loco y abusivo uso de los plásticos. Y bueno, pues tenemos también una nota más. Esta nota habla de que expertos alertan de que el agua es la primera víctima de la crisis climática. Esta nota es del portal de noticias fverde.com y es publicado por María Rodríguez.
El agua es la primera víctima de la crisis climática y debe estar en el centro del debate sobre este problema planetario, reclamaron expertos y organizaciones internacionales del Foro Mundial del Agua, que se celebró esta semana en Dakar, precisamente en el marco del Día Mundial del Agua. A menudo decimos que el agua es la primera víctima del cambio climático, dijo F. Eric Tardieu, director general de la Oficina Internacional de Agua y secretario general de la Red Internacional de los Organismos de Cuenca, quien participa en este foro que toda la semana estuvo en diferentes jornadas de trabajo. Los impactos del cambio climático, si se observan, son en la mayoría de los casos problemas relacionados con el agua, ya sea mucha agua, como inundaciones y fuertes lluvias, o ya sea por falta de agua, como sequías y temperaturas que aumentan y generan una mayor evapotranspiración y hay menos agua disponible. Estas cuestiones predominan en Dakar en los debates de la 9ª edición del Foro Mundial del Agua, que es la mayor conferencia del mundo dedicada a este bien indispensable. Nicholas Frank, coordinador y gestor de programas en la Organización Mundial de la Meteorología, la OMM, es un organismo especializado de la ONU que también participó en este foro, aseguró a la agencia EFE que los expertos en agua intentan llamar la atención sobre cómo impacta la crisis climática a este recurso, que la relación entre la crisis climática y el agua se está tratando en esta reunión se debe al interés de la comunidad del agua que se le tenga más presente en las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático y en la agenda COP27 que se celebrará en Egipto en noviembre próximo. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado el pasado mes de febrero, advierte de que los últimos 4 años han sido los más calurosos de la humanidad registrados desde la preindustrialización. Además, en un mundo en el que las temperaturas están aumentando más de 2 grados Celsius, hay países que ya sufren sequías recurrentes, como Asia y África, y las verán agravarse, mientras las zonas del mundo donde hay fuertes lluvias también van a sufrir muchas más precipitaciones. La situación está empeorando, subrayó Franke, al poner como ejemplos la grave sequía en Estados Unidos o lo que afecta a la presa hidroeléctrica de Itaipú en el río Panamá, entre Brasil y Paraguay, donde el nivel del agua bajó tanto que repercutió en la generación de energía. No obstante, son pocos los datos relacionados con la disponibilidad del agua y no se puede gestionar el clima sin ver qué está pasando con el agua y no se puede gestionar el agua sin ver qué está pasando con el clima. Esta nota habla precisamente de que no se ha hecho una relación correcta entre el cambio climático y lo que estamos haciendo con el agua, pero nosotros estamos en un buen momento para concientizarlo. Como le decía yo en el contexto, tenemos que recordar que nosotros podemos promover ambientes donde haya mayor humedad, teniendo simplemente varias plantas en nuestra casa. Hay lugares donde hay viveros o donde hay jardines que están bien mantenidos, que esa zona tiene una menor temperatura promedio debido justamente a estas plantas, a esta vegetación que se está cuidando. Así que tenemos una oportunidad para refrescar al planeta, aunque sea en porciones pequeñas. Si todos trabajamos, vamos a hacer algo importante. Pues tenemos mucho en qué pensar, mucho que decidir, muchas cosas nuevas a favor de nuestra propia vida, de la vida de todas las personas de nuestra comunidad, de nuestro medio ambiente. Hay muchas cosas que podemos hacer y con estas ideas pues lo dejamos y nos vemos la próxima semana en su programa Vínculo Ambiental. Recuerde que todo está conectado con todo, por eso es necesario que volvamos a hacer nuestro vínculo ambiental. Si usted quiere ver este o episodios anteriores de su programa Vínculo Ambiental, lo que debe hacer es simplemente buscarnos en las plataformas de YouTube y Facebook, donde nos encuentra como Radio UPG, y en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Quiero darle las gracias a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, y a su rector, el maestro Fernando Gaza. También agradecer al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG, por todas las facilidades para poder producir y promover estos contenidos. Muchas gracias, que tenga una excelente semana. Cuídese mucho, por favor. La pandemia todavía no acaba. Cuídese mucho. Gracias.